Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Estamos viendo una serie, los nombres de Dios. Hoy me corresponde, por su gracia, hablar de uno de los nombres que a mí me ha marcado mucho, me ha enseñado mucho desde los inicios de mi vida cristiana. Ahora les cuento un poquito el porqué. Y es un nombre maravilloso, Elohim. ¿Cuántos alguna vez han escuchado el nombre Elohim? Ok, ahora hay más. En la mañana casi no había gente que había escuchado este nombre de Dios, Elohim. Permítame establecer a través de esta introducción un fundamento, una base. Después iremos a la palabra, que es lo más importante, la cual nos dará contenido a este nombre que hoy estudiaremos con la ayuda del Espíritu Santo. Iglesia, cada vez que estudiamos o hablamos sobre los nombres de Dios, mediante los cuales Él se revela a nosotros, no estamos hablando de simples etiquetas. No, estamos hablando de nombres que le dan contenido y marcan las características de Dios. Por ejemplo, hemos estado viendo que Dios es un Dios proveedor, sabemos que Dios es un Dios de paz. Hemos visto que sus atributos y sus características se manifiestan a través de estos nombres. Por lo tanto, podemos decir que Él es todopoderoso, podemos hablar de su grandeza, de su poder, de su soberanía, de su bondad. La palabra Elohim es uno de los nombres más antiguos y irreverentes de los cuales Dios hace mención en su palabra. Aparece más de 2.500 veces, hay más de 2.500 referencias de este nombre Elohim en la palabra de Dios. Este nombre tiene una gran particularidad. Y su particularidad es que en el hebreo, en la gramática hebrea, es un nombre que se utiliza en la pluralidad, pero también puede ser usado con verbos en la singularidad. Por ejemplo, Dios de Israel, Elohim, Dios de Israel, singular. Pero también puede usar en la pluralidad, y ahora lo vamos a ver más adelante porque la palabra del Señor nos lo va a enseñar. El nombre Elohim significa Dios poderoso, creador soberano y que tiene toda autoridad sobre todo lo creado. Cuando preparaba esta enseñanza yo decía, Señor, yo espero que la iglesia se emocione tanto como me emocioné construyendo este mensaje. Iglesia, hoy estamos ante el Dios todopoderoso, ante el Dios soberano y ante el creador de todo lo que existe. Y en esto vamos a hacer mucha referencia hoy. Ok. Permítame contarle mi experiencia con este nombre. Yo siempre he dicho que nuestras vidas parecen un archivador. Y en ese archivador guardamos folder donde guardamos memorias, recuerdos, situaciones en las cuales vivimos.
Cuando uno crece con la carencia de una figura paterna, como es mi caso, entonces la palabra padre en mi léxico y en mi manera de ver la paternidad desaparece por completo. No tengo gramaticalmente en mi mente y en mi corazón la palabra padre para nada, porque carecí de esa figura toda mi vida. Entonces, a raíz de eso llego y Dios me encuentra. Y cuando Dios me encuentra, mi manera de relacionarme con Él jamás fue decirle Padre. Nunca. Siempre trataba de decirle los nombres Adonai, El Shaddai, Shalom, Dios Rafat y todos los demás nombres que algunos de ustedes pueden conocer. Pero uno de los que más me agradaba decirle y con el cual más me sentía en confianza para comunicarme con Él era Elohim, aunque desconocía su contenido y lo que Dios revelaba a través de este nombre. Pero se lo decía a cada rato. Entonces, yo estaba en la iglesia y escuchaba por aquí, era una iglesia muy expresiva, escuchaba por aquí, todo el mundo, papito hermoso, Padre celestial, y yo los miraba como diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué están diciendo? Padre, Padre, Padre. Pero para mí era más fácil decirle Elohim, el Shaddai, el Adonai, Shalom, Rafa y todos los demás nombres que Él puede o mediante el cual se revela. Claro, ahora lo llamo Padre porque ya entendí su revelación de Padre para mí. Pero este nombre sigue siendo especial para mí, porque era la manera mediante la cual yo hacía conexión con Él. Y aunque para mí era Elohim, Él seguía siendo mi Padre hasta el día de hoy. Antes de ir a la palabra, permítame que nos preguntemos lo siguiente. Preguntémonos, iglesia. ¿Estamos ejerciendo conciencia activa? Y se los decía en la mañana, es que hay veces venimos aquí ejerciendo una conciencia, pero no una conciencia activa. Venimos a este lugar o vivimos de una manera donde no ejercemos una conciencia activa. Y les voy a poner un ejemplo de una conciencia pasiva. Una conciencia pasiva es aquellos que hoy están aquí, pero su pensamiento está afuera. Su corazón está afuera. Usted está aquí y ya está pensando en el almuerzo. Usted está aquí y ya está pensando en el café de la tarde. No, una conciencia activa está aquí con alma, con corazón, con espíritu y con toda su fuerza. Es una conciencia activa. Por lo tanto, iglesia, les pregunto o nos preguntamos, ¿estamos ejerciendo una conciencia activa de que cada vez que sacamos un tiempo para orar en cualquier lugar, incluyendo cada vez que nos reunimos, como somos conscientes de ante quién estamos? Y esto creo que va a ser fundamental para lo cual Dios nos va a hablar a través de su palabra. Entender ante quién estamos. Mire, si nos presentáramos o si aquí estuviera, no sé, un rey de cualquier país, de los que todavía manejan monarquía, si estuviéramos ante un dignatario cualquiera, extranjero, ¿cuál sería nuestra reverencia ante ellos? Lógicamente, sería una reverencia por protocolo. La pregunta es, ¿somos conscientes cuando nos presentamos delante de Dios, delante de quién estamos? ¿Somos conscientes en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada área de nuestra vida, de entender que cuando nos presentamos delante de Él, que cuando venimos a este lugar, no estamos presentándonos delante de cualquier hombre, no estamos presentándonos delante de cualquier persona, estamos delante del Creador del universo, delante del Señor de los señores? Y es esa conciencia activa a la que yo apelo hoy, iglesia, a la que te pido con todo mi corazón, tráela a ti en esta mañana a través de su palabra. Dicho esto, vamos a la palabra.
Vamos a ir al primer libro. Si usted trajo su Biblia física, lo invito a que abra su palabra en Génesis capítulo 1. Si lo trajo digital, igual manera. Y si no, yo voy a leer a favor de ustedes. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Este texto es maravilloso. Yo sé que hay veces leemos el primer capítulo de Génesis como tomando agua. Pero cuando nos detenemos a estudiar este versículo, podemos entender cuánta riqueza hay en él. Permítame esto. Recordemos que el libro de Génesis, el autor es Moisés. Y en el contexto donde este libro es desarrollado, es un contexto donde la cultura egipcia y la cultura babilónica eran las predominantes, las que gobernaban. Y para ellos, cuando se hablaba de creación, hacían referencia a todos sus dioses. Y para ellos la creación era el producto de las guerras y los conflictos entre sus dioses. Por lo tanto, creación para ellos era sinónimo de caos y desorden. Todo lo contrario a lo que vemos en el primer capítulo del principio. Porque para ellos, cada situación de vida, cada situación natural representaba un Dios. Por eso, cuando en contraste se encuentran con Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, si ustedes ven, en el principio, no está hablando del principio de Dios, porque Dios ya estaba ahí. No está hablando del principio ni de la creación de Dios, está hablando del principio de todo lo creado, de todo lo que vemos y aún de aquello que no podemos ver. Entonces, este versículo viene a darle afirmación a la existencia no de Dios, sino de su obra. La creación es en un tiempo donde las culturas antiguas tenían múltiples dioses para cada aspecto de la naturaleza. La Biblia declara en su primer versículo que Elohim es el único Dios verdadero, creador de todo. Esto fue revolucionario para este pueblo, porque este pueblo, el pueblo judío, necesitaba esta afirmación clara de que su Dios era el único Dios y no uno entre muchos. No era uno entre muchos, era el único, el único. Recuerdan que al inicio les dije que en la gramática hebrea Elohim es plural. Cuando dice, y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, está hablando de pluralidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban creándolo todo, le estaban dando forma a todo, le estaban diseñando todo, le estaban poniendo color a todo, lo estaban dividiendo todo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad perfecta, una sincronía perfecta. Desde ahí, dicen los estudiosos, de cual yo comparto la línea de pensamiento, desde ahí se marca el misterio de la Trinidad doctrinalmente para nuestra fe cristiana. Ya desde ahí se comenzaba a marcar. Iglesia, fragmentemos un poquito este texto. Dice, en el principio, aquí Elohim marca el inicio del tiempo, pero no el inicio de Dios. Dios es eterno, existe fuera del tiempo. Aquí comienza la historia de la creación, no la historia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Los que tenemos hijos, siempre nuestros hijos nos preguntan, palabra de rigor, papá, ¿quién creó a Dios? Ahí está la respuesta. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él ya estaba. Él ya estaba. Él ya estaba.
dice que creó. Este verbo se usa exclusivamente en la acción divina. Implica creación de la nada. Algo que solo puede Dios hacer. No es formar, no es moldear, sino traer existencia donde no la había. Mira, Dios no ocupa un laboratorio. Dios no ocupó un microscopio. Dios no necesitó agarrar de algo creado para crear. No, Él tomó de la nada, lo hizo todo. Lo hizo todo. Por eso cuando alguien se arroga diciendo, yo creé, no lo creaste, tomaste algo que ya mi Dios había creado, hiciste algo con algo que ya mi Señor había hecho. Para aquellos que dicen que crean vida en un laboratorio, no crean vida. No pueden. Solo Elohim lo ha hecho. Solo Elohim lo seguirá haciendo. No pueden crear vida. Y termina diciendo el texto, los cielos y la tierra. Esta es una expresión muy hebrea que hace referencia a todo. Los cielos y la tierra, todo lo visible, tangible que podemos ver, como aquello invisible e intangible que no podemos ver ni tocar. A eso hace referencia este primer texto de la Biblia. Vamos a enfocarnos un poco en sus características, en el contenido del nombre Elohim. Número 1, Dios poderoso. ¿Qué hace referencia a este nombre Dios poderoso? Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Me encanta porque este profeta comienza con una gran expresión. Oh Señor soberano. Iglesia, y se los decía a la iglesia en la mañana, yo creo, estoy convencido que nuestros tiempos de adoración en este lugar, que nuestros tiempos de adoración en nuestra vida personal, en nuestra intimidad como hogar, deberían de comenzar así, con esa exclamación de adoración y rendición. Oh Señor, deberían de comenzar así. Jeremías dice, oh Señor Jehová, oh Señor Elohim, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Jeremías hace una aplicación y hace una unión perfecta entre su declaración y el primer versículo que acabamos de leer de la palabra de Dios. Jeremías dice, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y me gusta porque Jeremías usa una frase que gramaticalmente se le conoce como antropomórfica, que es cuando atribuimos cosas humanas a Dios, como el brazo de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios. Jeremías hace esta aplicación gramatical también. Jeremías dice que Elohim es el creador absoluto, lo cual lo reafirma por su poder supremo y su autoridad sobre toda la creación. Conecta la frase con el primer versículo y nos ayuda a entender que Elohim es el origen de todo. Tu Dios, mi Dios, es el origen de todo. También hace referencia a que su imagen, esta imagen recurrente de Dios Todopoderoso, hoy está con nosotros. Hoy está con nosotros. Y finalmente Jeremías realiza una declaración de fe y afirma esto tan hermoso. Para Él no hay nada imposible. Te pregunto, iglesia, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Elohim no solamente creó todo lo que existe, sino que con su poder lo sostiene. He aquí, los llevo a meditar en esto, iglesia. ¿Por qué
como hijos de Dios nos cuesta tanto entender que Elohim es nuestro Dios y que todo su poder creativo está a favor de sus hijos. ¿Por qué nos cuesta tanto creer esto? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que sí que ese Dios creador poderoso está a nuestro favor? Iglesia, nuestro Dios no está tallado en una madera, ni en una piedra, ni en un metal que retiñe. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Elohim vive por los siglos de los siglos de los siglos. No tiene principio, no tiene fin de nada. Elohim es poderoso. Él no es un metal. Él no es tallado de manos de hombres en una roca, en una madera. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Elohim es poderoso. Y si Él es poderoso, entonces ¿qué es difícil para Él? Escúchame bien esto, iglesia. Éxodo saca a su pueblo y abre el mar en dos para que su pueblo camine en seco. Él lo hizo. ¿No podrá hacerlo hoy también? ¿No podrá hacerlo hoy también? Éxodo 12:37, hablando sobre esto mismo. Dice la palabra que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, el que contaba solamente pudo contar 600,000 hombres de a pie. Pero si contamos la realidad, teníamos que contar mujeres, niños y ancianos. Dicen los expertos que eran aproximadamente 2 millones de personas. ¿Y sabe qué hacía Dios con más de 2 millones de personas en el desierto? Mire, ahí no había ningún restaurante, ahí no había ninguna cadena de supermercados, ahí era la gracia, la bondad y el poder de Elohim, sosteniendo a su pueblo. Su pueblo quería pan, le daba maná. Su pueblo quería carne, le daba codornices. ¿Acaso Dios no hará lo mismo hoy también? ¿Acaso no podrá hacerlo Dios también hoy? Entonces, iglesia, ¿dónde está nuestra conciencia activa de entender delante de quién estamos? ¿Recuerdan cuando los enemigos rodeaban a Israel? ¿Y sabe qué hacía Dios con los enemigos de su pueblo? Dice la palabra que confundía sus mentes y entre ellos mismos se destruían. E Israel pasaba días enteros recogiendo el botín sin ni siquiera haber movido un pie. Solo tenían que pararse a ver la gracia y la bondad de Dios en medio del desierto, porque era un pueblo débil, porque era un pueblo humano, porque era un pueblo que tenía que depender solo de Él. ¿Acaso no somos diferentes hoy nosotros? Una mujer, 12 años, flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía, socialmente despreciada, inmunda ante la sociedad. Y un día con una determinación dijo, si tan solo tocara los tzitzit del talí de ese maestro. ¿Sabe qué representaba los tzitzit? La ley, la palabra. Pero no eran los tzitzit que salían del talí del maestro. Era que Él era la palabra. Él era el pan, Él era el agua, Él era la sanidad, Él era el Dios Rafa, ese Dios de la antigüedad, distante para muchos. Él era hoy su Dios Rafa, caminando en las calles polvorientas de esa ciudad. ¿Acaso Dios no puede hacerlo hoy también? ¿Sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que a veces creemos que Dios lo podemos guardar en el bolsillo. Creemos que podemos contener a Dios en nuestro bolsillo. Y queremos vivir de lunes a sábado a nuestro placer. Y el domingo venimos, le cantamos de su grandeza, como lo cantamos ahora.
¿Será que realmente te amo como te decía en la última canción? ¿Realmente es todo lo que anhelo como le decía en la canción? ¿Eres todo lo que necesito? Como se lo decíamos en la canción. Él es Elohim. Iglesia, una conciencia activa delante de quien estamos. Es su poder. Es su poder. Contenido número 3 de este nombre, Dios de pactos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, aquí este versículo menciona 2 veces en el original hebreo la palabra Elohim. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Elohim. Elohim es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mira, hermanos, nosotros con costos podremos ver 3 o 4 generaciones, con costos. Y Él dice que Él guarda su pacto y su fidelidad hasta 1000 generaciones por amor a su nombre. Por amor a su nombre. La palabra nos invita primero a conocer a Dios, porque como Él no hay otro, nos reafirma su fidelidad, nos brinda confianza, ya que uno de sus atributos más destacados es su fidelidad. No solo es fiel en lo general, sino fiel en su pacto, por su misericordia y gran amor. Y termina usando una frase hiperbólica, que es hasta 1000 generaciones. ¿Qué Dios puede existir como Él? Preséntemelo. Presénteme a un Dios como Él. No existe un Dios tan grande como Él, ni existirá. Elohim no solamente es poderoso, sino también relacional. Él hace pacto con sus hijos y es fiel para cumplirlos. Iglesia, pregunto, ¿Él es fiel para cumplir sus pactos? ¿Él es fiel, iglesia? Ahora vamos a la parte de la parte relacional. ¿Somos nosotros fiel para con Él y cumplir nuestra parte? No me contesten. ¿Somos nosotros fiel para con Él? Él es fiel. Y estamos aquí por su fidelidad. Por su fidelidad. ¿Saben qué es algo hermoso de Dios, iglesia, de Elohim? Que Él no cambia. Y lo que ha prometido lo cumplirá, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre, siempre, siempre. Iglesia, si sabemos esto, si entendemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, esto no debería de cambiar nuestra manera de adorar, de alabar a Dios cuando venimos a este lugar. Eso debería revolucionarnos. Eso debería transformarnos. Eso debería cambiarnos. Hermano, no necesitaríamos que nos diga si nos arrodillamos, si nos paramos y aplaudimos y cantamos. Solos tendría que fluir. Solos tendríamos que hacerlo. Es más, anularíamos con nuestra voz a ellos. Pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Nuestra fe se fundamenta en su fidelidad, no en nuestras fuerzas. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28. Iglesia, si Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, ¿esto no debería de cambiar nuestra manera de vivir? ¿No debería de cambiar con una conciencia activa entender que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿No debería cambiar esto nuestra manera de vivir? Claro, iglesia, debería de hacerlo. Deberíamos de entender que cuando estamos delante de Él, no estamos delante de cualquiera. Estamos delante del Dios más grande y poderoso. ¿Sabe qué dice su palabra?
que los cielos de los cielos no lo pueden contener y la tierra es el estrado de sus pies. Esa es la grandeza. No lo puedo entender en mi mente finita. No puedo entenderlo en mi mente torpe y limitada. Cuán grandeza es Él ante el Dios que estamos. Por último, Dios soberano. Aquí tomé a Don Job. Don Job sí sabe de la soberanía de Dios. Este hombre está curtido en la soberanía de Dios. Él ha entendido, Job tiene una maestría, un doctorado, un PH en la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué no lo entendemos, iglesia? Porque ¿sabe qué nos gusta del libro de Job a nosotros? Real. ¿Sabe qué nos gusta? Nos gustan los primeros 10 versículos del primer capítulo y el capítulo 42 de Job. Nos gustan los primeros 10 versículos porque Dios raja con Job. Y nos gusta el último capítulo de Job porque es donde Dios bendice a Job con todo y el doble. Pero se nos olvida que entre ese interín hubo una soberanía perfecta de Dios. Una gracia perfecta de Dios. Una fidelidad perfecta de Dios. En ningún momento de esos 42 capítulos Dios dejó de ser Dios con Job. En ninguno. Y a nosotros nos llega una prueba y lo primero que hacemos es, ni te conozco, Dios. Job no hizo eso. Job 12:13 dice, este hombre sabía lo que hablaba. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Este versículo hace parte del diálogo que Job viene teniendo con sus amigos en el capítulo 12, donde lo han acusado de haber pecado y por eso estaba sufriendo. Job, en lugar de aceptar sus argumentos con vehemencia, no estaba convencido, mediamente convencido, 3/4 convencido, no, Job estaba convencido. Job estaba convencido, aunque él veía su lepra desde la coronilla de sus pies, la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Aunque él veía esa lepra, él entendía que seguía flotando en la mano del Dios Todopoderoso y que su soberanía tenía control de todo, de todo. Por lo tanto, con vehemencia afirma que Elohim tiene toda la sabiduría, toda la soberanía, enseñando que los humanos no siempre podemos explicar con lógica humana algunos momentos difíciles que pasamos. Iglesia, hay momentos difíciles que viviremos, que hemos vivido o que tal vez usted esté viviendo, y no le encontraremos una lógica humana. Pero lo que sí te puedo decir hoy es que mientras creas en Él, confíes en Él, vivas en Él, Él tiene todo bajo control. Todo bajo control. Mira, a Él no se le escapa nada. No le podemos dar la vuelta, jamás. Porque cuando nosotros íbamos, Él ya venía. Él ya venía. Job, después de todo su dolor y sufrimiento, entre preguntas y debates, llega a una profunda comprensión del poder soberano de Elohim. Y por eso puede decir con seguridad, Job sí lo puede decir con seguridad: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y reconoce que no existe absolutamente nada que pueda estorbar el propósito de Dios. No existe nada, porque cuando Dios determina algo, Dios lo hace. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios no tiene que ir a decirle, ¿me dejas? ¿Puedo hacerlo? No, Él hace y punto, como Él quiera, en su soberanía y en su poder. ¿Sabe qué pasa, iglesia? Que a veces nosotros conocemos más al diablo que a Dios. Nosotros hay veces le rendimos más pleitesía al diablo que a Dios. Y cuando el diablo viene con sus mentiras, sus engaños, su parafernalia,
nosotros le rendimos más pleitesía a Él que a Dios. Aquí está su palabra. Aquí está su verdad. Aquí está Él, su voz, su voz, su voz. Hermanos, lo digo con mucho respeto. Usted escucha podcasts. Los podcasts te dan a dar conocimiento. Esta palabra te dará sabiduría. Esta palabra te dará sabiduría. Hay veces nos rendimos más quién dijo, cómo lo dijo, el nuevo descubrimiento doctrinal. Aquí ya está todo. Aquí está todo, iglesia. Y siempre como iglesia buscaremos ser una iglesia bíblica. Bíblica. En medio de ese debate con sus amigos, quienes expresan su teología simplista, si sufres es porque pecaste, sin negar la justicia de Dios y las consecuencias que emite el pecado, defiende que Dios es soberano y que su sabiduría va más allá del entendimiento humano. Iglesia, te lo ruego, cuando no entiendas algo, solo ve de rodillas ante Él. Entonces ahí inquirirás sabiduría y conocimiento, solo en su presencia, solo en su presencia. Elohim es soberano, nada escapa de su control. Número 1, ni tus problemas, ni tus luchas. Cuando estamos enfrentando la incertidumbre, debemos recordar que Elohim es nuestro Dios. Él nos da paz. No solo creó el universo, sino que nos creó a nosotros con propósito. Si usted ve Génesis capítulo 1, versículo 3, lo primero que Dios hizo fue la luz. Dios no separó el agua dulce del agua salada, no creó la hierba del campo, ni los frutos, ni las aves, ni los reptiles, no. Lo primero que Dios hizo fue la luz. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me acerco a su luz, entonces tendré claro mi camino y tendré claro mi dirección para dónde voy. Cuando tú no tienes la prioridad de su luz, entonces andas divagando y errante. Pero cuando tú conoces la luz de Cristo, entonces te aferrarás a ella y nunca la soltarás, iglesia. Y después Dios, en el orden con luz, ordenó todo, todo, sin faltar nada. Pregunta, iglesia. Yo he visto obras hermosísimas de grandes pintores. He visto esculturas de hombres con talento. Pero si usted me pregunta, aunque él pueda tratar de imitar el color del firmamento, llevarlo a la máxima expresión, jamás, nunca tendrá la tonalidad que da el pincel de Dios. Nunca, jamás lo podrá hacer. Y ese es nuestro Dios. Ese Elohim es nuestro Dios. Si Él creó todo, todo le pertenece. Él no tiene que pedir prestado nada. Nada. Porque Él lo creó. Él te creó. Y aquí voy a esto. Yo no sé si tú crees que tú eres el fruto o el resultado de papi y mami. No. Tú no eres el resultado de papi y mami. ¿Sabes quién eres tú, iglesia? Tú eres el resultado de un Dios grande y poderoso que desde antes de la fundación del universo ya estaba pensando en ti, ya te tenía en su mente, ya te tenía en su corazón. Tú eres el resultado de un Dios poderoso, de un Dios grande y soberano. Tú no eres el resultado de papi y mami, no ayudaron en algo nada más, en alguito. Tú eres el resultado de la mente y del corazón de un Dios todopoderoso. Finalizo con esto. Génesis 1:1, vuelvo ahí.
Génesis 1:1 no es solamente el primer versículo de la Biblia. Si lo vemos gramaticalmente y teológicamente, Génesis 1:1 es el principio de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Porque cuando Génesis 1:1 habla de esto, de la creación, no está hablando del principio de Dios, está hablando del principio de la creación. Está diciendo que nuestro Dios, donde nuestra fe está empeñada, ha existido antes, existe ahora y existirá siempre. Es el principio de nuestra fe que transforma nuestra visión del mundo, nuestra visión de Dios y de nosotros mismos. Nos invita a confiar en Él como el Creador, que no solo hizo el universo, sino que también te hizo a ti. Nos lleva a conocer a Elohim, el Dios eterno, poderoso, soberano, que creó todo con amor y propósito. ¿Sabe qué es lo lindo de Dios? Que Dios no muda. Dios no muta. Poco de imaginación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En medio del caos, en medio de la oscuridad y del desorden, trabajan en una perfecta sincronía y crean un perfecto universo para nosotros. Perfecto. ¿Sabe qué somos nosotros en su universo? Somos pequeñas partículas que flotamos. Y aún así nos ama con un amor eterno. Mire, existen galaxias que nunca jamás el ojo del ser humano llegará a ellas, ni con toda la tecnología del mundo. Y aún Dios lo controla. Yo no sé quién ha estado aquí a mar abierto, cuando no se ve nada hacia ningún lado, solo agua y agua y agua. Y llevémoslo hiperbólicamente. ¿Sabe qué representa todo eso? Una gota en su mano. Iglesia, piensa en eso. Yo no sé cuántos han podido estar en un desierto, donde al norte, al sur, al este y al oeste no se puede ver nada. Solo arena y desierto, solo arena y desierto. Todo lo que existe representa simplemente un grano de arena en su mano. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. ¿Podemos tener una conciencia activa hoy, iglesia? ¿Podemos salir de este lugar retados? Quisiera yo obtener el poder para hacerlo, pero soy un simple mortal, torpe en mi caminar, que necesito de su bondad y su misericordia todos los días para no tropezar. Pero de este Dios que hemos estado hablando en esta mañana, Elohim, sí, vino, se hizo hombre y murió por nosotros en un madero. Pregunto, iglesia, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dolor en tu corazón, en tu área emocional? Que Él no pueda sanar, que Él no pueda proveer. Y aún dentro de su soberanía, y aún dentro de su voluntad soberana, que no podrá ser nuestro Dios. Iglesia, te lo pido, te lo ruego, iglesia. Ejercitemos hoy una conciencia activa de poder entender que Elohim es el Dios más grande, hermoso, santo y poderoso. Es nuestro Padre, sí, es nuestro Padre, pero en su faceta de Elohim es
todopoderoso. Ni todos los reactores del mundo podrían hacer tanto poder como Él, ni juntando todas las galaxias existentes y desconocidas, ni todos los grandes astros podrían igualar un gramo de su poder. Aquel Dios que puso la luna a una distancia para que no nos muriésemos de frío. Aquel Dios que puso un sol para que gobernase en el día, pero lo puso a una distancia para que no nos quemásemos. Ese es tu Dios, iglesia. Entonces, y solo entonces, ¿hasta cuándo persistiremos en vivir como queremos? ¿Hasta cuándo? Iglesia, podemos entender que cuando estamos aquí, Él está aquí. Puedes entender que cuando llegas a tu cuarto y te inclinas, cuando no puedes más, cuando la bruma es mucha, cuando la oscuridad es mucha, cuando la enfermedad es mucha, cuando la necesidad es mucha, y postras delante de Él, Él está ahí. Él está ahí. Él. Preséntemelo a un Dios igual. Preséntemelo a un Dios igual. Muéstremelo, enséñemelo. No hay Dios como Él. No lo hay. Entonces, iglesia, ¿por qué persistimos en vivir a nuestra manera? ¿Por qué nos cuesta creer en su poder, en su gloria, en su majestad? Él lo hizo, lo hará y lo podrá hacer.